los panelistas hablaron del sistema de expansión y cómo se están retribuyendo, especialmente cómo está el sistema de expansión con respecto a la empresa de transmisión. Miren, el proyecto BEI, para ser ya real, que es uno de los proyectos más ambiciosos y se está mencionando a todos los niveles, porque está interconectando el sur. Yo quiero hacer una pregunta a cada uno de los panelistas. ¿Qué consideran ustedes? ¿Cómo está el sistema de expansión, ya que a sabiendas, según los 25 años que tengo en el sector, tenemos instalado en nuestro sistema la mayor capacidad de voltaje instalada a 345 en el Caribe? Solamente hay 230. ¿Cómo ustedes consideran o visualizan que está el sistema de transporte de energía en nuestro país? San Pablo. Bien, rápidamente para contestar, y que lamentablemente está operada una parte a 138, o sea, la inversión de unos recursos millonarios se supone que debe operarse adecuadamente para brindar los soportes reactivos, o sea, para permitir el desarrollo del sistema que se tiene. El organismo coordinador precisamente todos los años, cuando entra el verano, identifica las restricciones y hizo un estudio, cuáles son las restricciones del sistema de transmisión que debería atender en el corto plazo y ver también las restricciones en el mediano y largo plazo, para que no se produzcan restricciones de despacho, de generación de bajo costo, como se habló acá, que se necesita al sistema, restringirla por falta de capacidad de generación. O sea, que debe seguir lo que se llama un plan de expansión óptimo, en el cual debe haber por la Comisión Nacional de Energía ese plan indicativo de localización de generación que vaya acompañado con su sistema de transmisión. O sea, la empresa de transmisión debe seguir un plan de expansión óptimo para permitir que se desarrolle esa expansión de generación de forma económica. Por ejemplo, con respecto al proceso la próxima pregunta, por favor. Próxima pregunta. Miren inquietudes. ¿Por qué en medición neta solamente se hace el neteo de la energía, no así de la potencia? ¿Cuál fue la razón técnica por la cual no se toma en cuenta el neteo de la potencia para fines de facturación? Esa es una. Y la otra inquietud es con el proyecto que tú presentaste como una opción para la facturación, que debe hacerse por una diferencia de la facturación, no así como se hace actualmente, que es a partir de la diferencia de energía que se hace el neteo. Esa forma que tú has presentado de la diferencia de facturación no podría incidir en la recuperación de la inversión. Eso no podría a largo plazo desmotivar a aquellas personas que quieran invertir para fines de tener un ahorro y que en un tiempo determinado podrían recuperar esa inversión. Esas son mis dos interrogantes. Bien. La respuesta a la primera pregunta, la razón las razones técnicas, como sabemos, quien emite la norma es la Comisión Nacional de Energía. O sea, ya las razones técnicas de por qué no se netea la potencia, la debería dar el organismo que emitió la normativa. Ahora bien, hay un tema que por el asunto de tiempo no lo pude tocar, que es lo que ocurre con el tema de la potencia. El mismo reglamento dice que al cliente se le va a cobrar la potencia de exportación como si fuera de consumo. Eso es para evitar que el cliente instale más capacidad instalada de la que él requiere, porque estaría entonces vendiendo electricidad y eso no es lo que se quiere. Esa es una. Hay otro detalle también que afecta a la tarifa. ¿Por qué? Hoy día solamente se le está cobrando al cliente, por ejemplo, el cliente paga peaje por usar la red para consumo, pero se supone que cuando él inyecta, él tiene que pagarnos a nosotros un peaje. Hoy día no se está haciendo así. Eso se tiene que ver en el tema tarifario, porque al final el que no tenga medición neta va a tener que pagar la red del que sí tiene. Eso se tiene que ver. Entonces, con respecto a la otra pregunta del desincentivo,
date cuenta que el incentivo del 70% se bajó al 40%. ¿Por qué? Y a pesar de que se bajó al 40%, el crecimiento fue exponencial. Los paneles, como bien dijo Pablo Rivas, es la tendencia de que sigan bajando. Se han fabricado paneles de mucho más tecnología, de 120 celdas. Los paneles, por ejemplo, ya los desechos, que es lo monocristalino, cuando tú lo cortas, el desecho, tú lo vuelves a policristalino, ya eso te reduce los costos. Entonces, siempre va a seguir habiendo incentivos. Ahora, lo que tenemos que tratar es que el negocio, los mejores clientes son los que instalan medición neta, incluso los que tienen más poder adquisitivo. Entonces, la empresa distribuidora estamos perdiendo nuestros mejores clientes también y tiene que haber un equilibrio. Es lo que te puedo decir con eso. Buenas noches. Mi nombre es Francis Evangelista Mejía Medina. La pregunta básica es la siguiente. La renta de escasez que hablaba Almonte, en principio, en su ponencia, ¿cómo se puede mejorar con la parte de lo que es la generación de los generadores en el sistema? Si en dado caso no se toma en consideración lo que es el punto de eficiencia de generación de las plantas de generación eléctrica, su heat rate, que es aproximadamente un 75% de su capacidad nominal para ponerlo en servicio. Si hoy día la generación que se está produciendo es de aproximadamente un 37, un 40%, no más de un 40%. Y la otra, una inquietud, la que manifestó el ingeniero aquí, con respecto a lo que es la parte que decía Richardson. El peaje que se le paga al momento de hacer la parte de lo que es el transporte para el consumo de energía, cuando uno tiene el sistema de la dualidad, cuando uno lo vende, también ese transporte uno lo está pagando ya de por sí. O sea, si me lo cobraron en principio, no me lo pueden cobrar, como usted está tratando de insinuar ahora, cuando yo le esté inyectando al sistema la generación que yo pueda tener por la vía de la parte de la generación interna. Bien, aparentemente todo van para Richardson. Contéstale tú mismo la Porque tú segunda. tienes paneles solares instalados en tu casa, entonces el costo de la red sigue siendo el mismo. El costo, como el costo de la red, el que instaló la red tiene que recibir la cantidad de dinero por la cual le costó la red, entonces el que está usando menos la red paga menos y el que tiene paneles solares en su techo paga menos por el uso de la red, pero como la red cuesta lo mismo, entonces hay que subirle el precio del peaje a los demás. O sea, eso yo tengo un ejercicio matemático que se explica bien en detalle, porque no es como usted estaba diciendo, de que ya usted paga el uso de la red porque retira. También si usted vende, también tiene que pagar el uso de la red, porque el costo de la red sigue siendo el mismo. Entonces, con la primera pregunta, vamos con el... Sí, muchas gracias. De hecho, con la reducción de los precios de los combustibles derivados de petróleo, en los últimos años ha habido una caída de la renta de escasez que yo explicaba. Simple y llanamente porque algunas plantas produciendo con fuel número 6, por ejemplo, tenían precios que habían bajado significativamente. El despertar de los costos del precio del petróleo y sus derivados podría volver a amenazar con esas diferencias. Ahora bien, la única forma de lograr reducir apreciablemente la renta de escasez, no eliminarla, sino reducirla significativamente, hay dos vías. Por un lado, si usted tiene un mercado de solo contratos, es decir, si usted elimina el mercado de spot y las distribuidoras contratan el 100% de la energía, entonces los precios que va a pagar
la distribuidora o generadora van a estar asociados a los costos, a los precios que negocien en las licitaciones, etcétera, etcétera. Y quizá podría tener, depende del esquema que se utilice, de organización del mercado mayorista, quizá pueda tener una pequeña bolsa para fines de confiabilidad del sistema, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero básicamente en el esquema actual, la única manera, la manera más eficaz es introduciendo nuevas plantas con nuevas tecnologías y de nuevos combustibles, de mayor eficiencia. Es una estrategia nacional y yo diría que de Estado, para poderlo hacer en un lazo de tiempo apreciable. Punta Catalina es un ejemplo. Punta Catalina va a desplazar mucha planta, va a reducir el precio de marginación y va a reducir la renta de escasez. Ese es el camino para usted reducir la renta de escasez. Lamentablemente, de haber sido menos costosa, quizá ese camino hubiese sido menos costoso en el caso de Punta Catalina, porque va a salir un precio muy elevado. Pero de todas maneras, la introducción de plantas de gas natural, plantas modernas, psicocombinados, etcétera, eso puede, la introducción de plantas de ese tipo es lo que puede reducir eso. Bien. Una última pregunta. Va a ser breve. Felicito al panel, ha sido muy buena exposición. En todo el planteamiento hemos hablado de que se puede mejorar el mercado eléctrico mediante generación. Y he observado que no se ha hablado, bueno, el señor Almonte habló un poco, sí, de eso, del tema de los contratos. Nosotros podemos tener toda la generación que necesite el país. Sin embargo, nosotros no controlamos la volatilidad de los precios de los minerales y la volatilidad de los precios del dólar. En base a eso, iba a hacer otra pregunta, pero por la rapidez, quiero preguntarle al señor Bautista, ¿cuáles son las ventajas que ha tenido Colombia con los precios forward? Los precios forward son contratos a mediano plazo, donde tú le pagas un incentivo al generador, acuerdan un precio y luego cuando llegue el momento de entregar esa energía, si el precio spot está por encima de ese precio, tú tienes la opción de no comprar energía y perder la prima, pero garantiza en ese caso que el sector privado se mantenga, porque si con la entrada de Punta Catalina sacamos parte del sector privado, es un golpe también para el país. O sea que hay que buscar la alternativa de crecer a nivel de generación y del servicio del mercado eléctrico, pero de igual manera mantener el sector privado, que la ley en el artículo 110 establece que el 20% se tiene que mantener en el spot. Entonces, en virtud de eso, es para saber si aquí en República Dominicana, señor Bautista, podemos, o sea, cuáles son las ventajas que ha tenido el mercado spot, el mercado forward en Colombia. Lo utiliza mucho Colombia, Chile y España. Esa es la, no sé si le escuchó bien. ¿Se escuchó, señor Bautista, la pregunta? Perdí parte de lo que no es buena la comunicación, pero yo me doy cuenta, sin embargo, de lo esencial. Colombia es un mercado muy grande, ¿sí? Y no hay cosas que no se pueden traducir bien al mercado dominicano. Por ejemplo, lo que mencionaba el precio forward, aquí es una modalidad de contrato que llaman pague lo contratado. También existe la otra que es pague lo generado, ¿sí? Pero eso son modalidades de contratación que funcionan bien cuando, digamos, el distribuidor final tiene mucha garantía de que va a poder servir toda esa energía en una población particular, ¿sí? Colombia tiene muchos habitantes, digamos, o sea, solo Bogotá tiene
tantos habitantes como toda la República Dominicana. Es decir, acá la garantía de que uno puede realmente contratar forward y que se va a cumplir su expectativa es muy alta. En República Dominicana yo creo que la situación no se presta de forma tan ideal para ese tipo de contratación. De hecho, yo lo que noto es que tienen regulaciones que invitan digamos, a que el mercado, digamos, sea el que rija los precios, ¿sí? Pero lo que yo noto es que, sobre todo por lo que decía el profesor Castillo, es que la estructura misma, o sea, la infraestructura misma, lo que impide es un mercado imperfecto, con demasiadas fricciones todavía. Haría falta mucho más oferta de costo bajo para que en una subasta diaria, lo que sea, de precios al otro día, el que es costoso no salga despachado muy fácilmente, porque si sale despachado muy fácilmente, entonces las intenciones del mercado rija va a causar las fricciones que estaba comentando justamente. Y eso es lo que ahora mismo pasaría con pague lo contratado, ¿sí? Es lo que se me ocurre decir así, pues muy rápido. Bien, gracias. Sí, última pregunta, Jason. Última pregunta. Buenas noches. Esto es una pregunta abierta, o sea, para todos los panelistas. Felicidades, enhorabuena. Básicamente, yo soy más del ámbito académico y más los modelos matemáticos y ese tipo de cosas. Yo quisiera saber si dentro de la red del sistema ustedes hacen pruebas de estrés, como por ejemplo se hacen en los grandes sistemas bancarios, donde se somete el sistema a unos ciertos estrés para ver cómo responde el sistema, porque por ejemplo hay todo un área de estudio que se llama teoría de catástrofes. Es decir, por ejemplo, nosotros respondemos de acuerdo con la casualidad. Si pasa una catástrofe, entonces a partir de ahí aprendemos lo que se tiene que hacer. Pero porque si hay pruebas de contingencia, de someter el sistema a ciertos tipos de estrés para ver cómo se comporta el sistema y a partir de ahí determinar si por casualidad pasa algo, qué se tiene que hacer inmediatamente. Es una pregunta abierta. Sí, San Pablo. Bien. Bueno, yo creo que cuando uno dice muy buena pregunta es porque tiene la respuesta. Muy buena pregunta la suya, mire. Efectivamente, el organismo coordinador, o sea, en su parte de planificación de la operación, tiene que hacer precisamente esos análisis y estudios a través de análisis de estabilidad. ¿Qué pasa si se va a la planta más grande? O sea, ¿qué pasa cuando entre Punta Catalina y se vayan las dos plantas? ¿Cómo vamos a mantener el sistema operando? Si se nos van el sistema de transmisión que conecta, si se van las dos líneas, si están en una misma torre, o sea, todo eso se hace a través de los famosos estudios de estabilidad, tanto para mantener la operación en lo que es el tiempo real, la programación diaria, la programación semanal, hasta llegar hasta la programación de largo plazo. Y como usted bien lo dice, son a través de modelos matemáticos que se hacen, o sea, programas que ya han avanzado mucho, como lo hemos visto acá, que ha contribuido tanto en las ciencias básicas, de la física, la matemática, para contribuir a que en la ingeniería utilizar todo eso, y es lo que ha permitido, como vimos, hacer análisis de protecciones, coordinación de protecciones, para mantener el sistema y, como lo dije, hemos avanzado mucho en poder controlar los apagones generales que antes eran como el día a día que teníamos. Y todo eso ha sido por mucha coordinación y donde ha participado todo, o sea, las empresas distribuidoras haciendo los famosos deslatres de carga, o sea que tienen que sacar carga de manera automática, sistemas de recierre en las redes de transmisión y también obviamente en la parte de generación los aportes o consumo que debe dar de acuerdo a esas grandes variaciones y también toda la parte de protección que en algún momento las centrales tienen que frenar la velocidad o tienen que aumentar para mantener el sistema. Todo eso ha sido obviamente un gran esfuerzo de todos, o sea,
Simplemente el organismo coordinador, como dije, es la parte que coordina y planifica todo eso, pero sí el apoyo de todos los que están acá, porque también afecta a lo que todos nosotros acá servimos, que es al usuario. Y yo quiero recalcar eso porque a veces ven a Augusto Bello hablando, diciendo, mire que la distribuidora pierde, pero Augusto Bello también es usuario, él vive acá, él también consume energía. Él cuando está defendiendo eso, que está perdiendo la distribuidora, no, estamos perdiendo todos. O sea, tiene que ser un balance, o sea, si tenemos un sistema de decir desbalanceado, de mira, vamos a incentivar a que, no estamos en contra de que se incentiven los paneles solares, o sea, que cada quien ponga los paneles solares, pero tiene que ser en base a un sistema eficiente, económico, que sea lo más eficiente y económico para la sociedad, no para la empresa distribuidora, porque si la empresa distribuidora tiene que quedarse con unas redes, ¿a quién se la van a cobrar? A nosotros que no tenemos paneles solares, que no tenemos esa oportunidad, le tenemos que cobrar todo eso y aumentarle la tarifa a eso. O sea, que no pensemos como que somos enemigos entre la empresa distribuidora y los usuarios, porque al final todos somos lo mismo, y como dijo el profesor Almonte, o sea, Villamella no se va, pero tampoco nosotros nos vamos a quedar acá y tenemos que resolver el problema del sistema eléctrico. Eso es lo que tenemos que hacer entre todos. Bien, muchas gracias. Sí, no más preguntas. Tenemos una pequeña sección, tenemos un consumo promedio alrededor de unos 2.100 y pico y 1.100 y algo en el mínimo. Estamos diciendo que Punta Catalina estaría aportando casi el 40% del sistema total de la energía servida, o sea, del consumo que tenemos. Y con una reserva prácticamente de unos 180 a 200 megas promedio que nos queda en base. ¿No sería un riesgo o está el sistema preparado para mantener la estabilidad en caso de una salida brusca de Punta Catalina? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pero Pablo Rivas no ha hablado y yo creo que Pablo Rivas... No, yo le declino la pregunta a San Pablo porque como coordinador del organismo coordinador, es posiblemente la persona más informada y más autorizada aquí para saber las consecuencias de eso realmente. No, muchas gracias, pero yo quiero que Pablo Rivas diga ahí, ya que hablaron de Pablo. Correcto. Es una pregunta muy interesante. Como decía Augusto, cuando se hace un proyecto como Punta Catalina o cualquiera, se hacen diversos estudios previo al diseño, porque hay que determinar el tamaño de la planta. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo ahora? Las plantas más grandes son más eficientes que las más pequeñas. Una planta similar, una planta de 300 y una de 370, la de 370 es más eficiente. En el mundo se tiende a instalar unidades cada vez más grandes. Entonces, en los sistemas pequeños como el de nosotros, nos encontramos con la encrucijada de que los bancos no quieren financiar plantas pequeñas. Para un banco, Punta Catalina es una planta muy pequeña. Y su intención es financiar una más grande, del doble de capacidad. Entonces, ahí entran las justificaciones de nosotros de que el sistema tiene un límite de estabilidad en cuanto a la frecuencia por el disparo de la planta. Entonces, y entra el aporte de los ingenieros en lo que es el diseño de la central. Yo cuando le hablaba ahorita, le estaba hablando de que la planta tiene 3 bombas de cada una, que tiene 2 líneas de transmisión, doble circuito, que tiene 4 molinos, que todas las señales son rápidas. O sea, nosotros en el diseño de Punta Catalina agrandamos el combo. En ese punto, como sabemos, no estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Antonio Almonte en el sentido del precio. Esta es una planta que yo que he andado planta en el mundo, hoy mismo yo acabo de llegar de una planta en Estados Unidos de carbón. Yo no he encontrado una planta que tenga todos los elementos que tiene esta planta. Es una planta que, aparte de que el sistema debe estar estable, ella en sí debe ser la más estable porque es la más grande. Entonces, nosotros tenemos doble transformadores auxiliares. Esta es una planta como si fuera doble. La subestación es de interruptor y medio. Se puede abrir un interruptor y no pasa nada. Esta es una planta especializada, diseñada para el sistema eléctrico dominicano. Y si usted empieza a buscar una planta en el mundo que tenga todo lo que nosotros tenemos, no la encuentra. Eso lo podemos poner como de tarea.
Buscamos una planta que tenga el puerto, el carbón techado, los tubos de titanio, el condensador, 3 bombas de cada una, que tenga un sistema de control triple, que tenga los instrumentos en el campo triple. O sea, nosotros tenemos una serie de cosas que son precisamente conectados con el medio ambiente, porque necesitamos tener una planta grande y es una planta internamente estable. Por afuera, entonces, afuera, cuando ella sale, tenemos doble circuito y esta línea, la ET la llevó al punto de Julio Sauri, que es un punto clave porque de ahí la energía entra o a la ciudad de Santo Domingo o hacia el norte, la autopista eléctrica. Nosotros podemos tener el caso de que en una avería abra hacia Santo Domingo y Punta Catalina se mantenga hacia el norte. Se le incluyó adicionalmente un bypass de alta presión a cada unidad. Esta planta, si el sistema tiene una avería, que hoy día le pueden generar un blackout, hay vamos a decir, una pérdida de carga de 500 megavatios. De manera instantánea, cada unidad bajaría 250. Y si tienen que bajar 340 cada una, lo bajan y se quedan generando un vacío. O sea, nosotros hemos hecho una planta especializada que no la tenemos cerca. Entonces, la empresa de TET, cuando empezamos el proyecto, teniendo desde toda la vida su plan de expansión, que lo ha estado ejecutando en la medida de los recursos disponibles, actualizó su plan de expansión. Porque, era lo que yo decía ahorita, si yo como dueño de un proyecto cualquiera, hago mi estudio de estabilidad eléctrico, cortocircuito, frecuencia, para mí, para mi zona, como generador, pero cuando lo sé, modela el mercado, puede darse cuenta de que la planta que va a salir en la noche es una que está, yo decía, en Barahona. Entonces salió de Barahona, estamos felices, pero allí en Barahona hay bajo voltaje. Y entonces hay que despacharla de manera forzada. Entonces la ETET actualizó, o lo actualiza de manera frecuente, pero lo actualizó específicamente para Punta Catalina, y de ahí salieron una serie de obras eléctricas que ha estado construyendo, algunas que están todavía en ejecución, que son subestaciones nuevas. Está ese tema, la solución del tema de la línea 345 que está 138. O sea, hay un plan amplio de trabajo de la empresa de transmisión que tiene que ver con instalación de bancos de capacitores, nuevas líneas, nuevas subestaciones, y lo cual no va a parar de hacer. Por cada proyecto de lo que estamos mencionando, eólico, solar, señores, pensemos en la ETET. La ETET es que está detrás, junto con el OC, que hace, digamos, valida con la superintendencia los estudios que uno presenta, pero la ETET, como dueña del sistema eléctrico, tiene que comprar la línea, tiene que instalarla. La línea de nosotros, ETET es la dueña, o sea, del sistema eléctrico, y tiene que costear la línea, aunque sea con un descuento. Entonces, en resumen, sí, la ETET, la superintendencia, el OC, todos los organismos que aprueban este permiso de Punta Catalina han priorizado obras del plan de expansión que se han ejecutado y algunas que están en fase de ejecución todavía. Eso es. Quiero hacer brevemente dos señalamientos. En primer lugar, comentando la inquietud del doctor Álvarez, si en alguna actividad hay modelación y simulaciones, es en ingeniería. O sea, ingeniería igual o más que en la ciencia pura, y particularmente en ingeniería eléctrica. Pero no solamente hay simulación y modelos en la parte que tiene que ver con el hardware, es decir, con la transmisión, generación, etcétera, sino también modelos en los diseños de mercado, mercado de energía, bolsa de energía de diferentes tipos. Modelos incluso en los que también participan los expertos en finanzas como Bautista en algunos aspectos de eso. Ahora, yo he escuchado a Rivas y yo le tengo un poco de envidia sana, porque ciertamente es extraordinario uno poder participar y ser un coordinador técnico, lo digo con sinceridad, en un proyecto de planta de generación como Punta Catalina, sobre todo un enamorado de ingeniería como él. La planta de carbón, como no existe en otra República Dominicana, y posiblemente en algunos países aquí, independientemente de que ese tipo de plantas subcríticas, en enero del 2017, la Agencia de Administración de la Información de Energía de Estados Unidos declaró que ya no se construye más en Estados Unidos
por algunos impactos negativos al ambiente en Estados Unidos. Ahora, independientemente de todas las bellezas y todas las novedades de la planta con relación a otras, etc., eso no significa que tiene que costar cualquier cosa. Eso no dice que la planta tiene que costar cualquier precio. Entonces, son dos cosas diferentes. Y nadie ha hecho ningún cuestionamiento en cuanto a la novedad, eficiencia, características y etcétera de la planta. Lo que se ha hecho en el país es el cuestionamiento, así eso tenía que costar lo que está costando. Esas son dos cosas diferentes. Muchísimas gracias. Para mí, realmente, más que un honor, un placer haber compartido con ustedes. Más que tengo aquí tres que fueron mis profesores. San Pablo, por un lado, en la parte de electromecánica, Riva en la parte de física y el maestro Monte cuando dio medicina física en el área de la física médica, en el área de la especialidad. Yo me gustaría un fuerte aplauso